Conexión informativa al aire. Continuamos con más en Conexión Informativa, continuando con nuestro espacio de entrevistas. También tenemos de invitado a Juan Cristóbal Lloret, él es candidato para asambleísta por el Movimiento Centro Democrático Lista 1. Así que le vamos a dar la bienvenida entonces a Juan Cristóbal. Muchas gracias, muy buenos días, un cordial saludo para quienes hacen Radio Toquilla. Y un abrazo también para quienes están pendientes de esta entrevista, a nuestros hermanos de Gualaceo y de los cantones orientales. Muchas gracias por el espacio nuevamente. Así es, el agradecimiento también a usted, Freddy Libicura, le saluda. Empecemos entonces ya hablando. Usted ha tenido experiencia, ha sido parte ya del legislativo en los últimos años, así que la experiencia ya que se ha venido teniendo en este lapso de tiempo, ¿en qué le puede aportar ya para las próximas elecciones legislativas? Muchas gracias. Bueno, la experiencia es fundamental cuando se trata de asumir un nuevo reto, de poder representar al pueblo azuayo. Hemos tenido la posibilidad de pasar por algunos espacios, tanto en el ámbito legislativo, en esta Asamblea Nacional, y también en el ámbito de la administración pública, en la gobernación de la Azuay, en la subsecretaría del agua, en Senagua, y en algunos otros espacios del sector público. Esto lo que hace es acumular la experiencia necesaria y sobre todo conocer la realidad de la Azuay para poder enfocarlo en el ámbito de la legislación. Y precisamente junto a nuestro binomio, el compañero Andrés Arauz y Carlos Rabascal, y las listas 1, que es las listas de la Revolución Ciudadana ahora, y eso vale recalcarlo porque hay alguna todavía confusión en algunos sectores, sobre todo en el ámbito rural, de que Correa es la lista 35. No, en la 35 se quedaron los traidores, Moreno y todos aquellos traidores que le defraudaron al pueblo ecuatoriano. Nosotros hoy estamos en la lista 1, que es la lista de la Revolución Ciudadana de nuestro presidente Rafael Correa, y decirles que hoy tenemos un reto enorme. Precisamente con esa experiencia tenemos una serie de iniciativas de ley que nos van a permitir, conjuntamente con nuestro binomio, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, puede recuperar el empleo, por ejemplo, el empleo, puede recuperar la economía, puede recuperar la salud, la educación. La gente de a poco se empieza a preguntar y a reflexionar, y yo le aseguro que la gente se da cuenta que con Correa, con la Revolución Ciudadana, estábamos mucho mejor que con este gobierno que ha sido del señor Moreno, del señor Lasso, del señor Bucarán, del señor Nebot y del propio Pachacuti, porque con ellos han cogobernado estos últimos 3 años, lamentablemente. De acuerdo, entonces ya para empezar a revisar también en cuanto a las leyes, propuestas, los ejes que se van a manejar en cuanto se llega a tener un curul, un puesto en la Asamblea, ¿cuáles serían estos que vayan en beneficio de la provincia? Muchas gracias. Nosotros tenemos algunos ejes de trabajo. Uno de ellos es recuperar el empleo, recuperar el futuro y también recuperar la dignidad. 3 ejes fundamentales. En el primero, que quizás es de la mayor preocupación que tiene la gente en Gualaceo, ¿cómo logramos recuperar el empleo? Luego de que este gobierno, lamentablemente, no solo en el sector público, sino también en el sector privado, hay una serie de despidos masivos, cerca de 300.000 despidos. Bueno, nuestra mejor carta de presentación son las obras que hicimos con la Revolución Ciudadana, que están a lo largo y ancho del país, pero hay una que es fundamental. Con Correa y la Revolución Ciudadana, nosotros logramos generar 1.200.000 empleos con seguridad social, empleo pleno, empleo adecuado.
Y el reto con el compañero Andrés Arauz es poder generar 800.000 nuevos empleos en los próximos 4 años. Y usted seguramente me va a preguntar, ¿y cómo lo va a hacer? Porque todos los candidatos en este momento están hablando del empleo, pero en la realidad los únicos que hemos logrado generar ese 1.200.000 empleos en los 10 años de la Revolución Ciudadana precisamente fue Correa y fue nuestro equipo de trabajo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a inyectar un paquete de 8.400 millones de dólares para poder reactivar la economía. Tanto en el sector público, vamos a inyectar 3.000 millones de dólares para líneas de crédito, para que los municipios, los gobiernos parroquiales, la prefectura, pueda generar obras de infraestructura sanitaria, agua potable, alcantarillado, los temas de vialidad, los temas de riego, y precisamente para el cantón Gualaceo, para los diferentes cantones. Con los alcaldes, precisamente el día de mañana vamos a tener una reunión. Está el compañero Andrés Arauz aquí en Cuenca. Hoy tenemos una caravana y más bien aprovecho para invitarles a partir de las 3 de la tarde, que va a recorrer algunos lugares de la ciudad de Cuenca. Entonces, vamos a inyectar 3.000 millones de dólares para obra pública en el sector público. Y también en el sector privado vamos a inyectar 3.000 millones de dólares para poder reactivar el sector privado. La generación de empleo está en 5 áreas fundamentales, la mayor cantidad de empleos. 7 de cada 10 empleos están ¿en dónde? En la economía popular y solidaria, en los productores artesanales. Ahí hay una pequeña industria de cuero, calzado en Gualaceo y en el sector textil. También está en la pequeña y mediana industria, en el sector del emprendimiento y en el sector agrícola y pecuario. Si nosotros inyectamos 3.000 millones de dólares y aliviamos la carga financiera que en este momento nos están atormentando a los ecuatorianos, y seguramente en Gualaceo también sucede lo mismo a través de las cooperativas, a través de los bancos, cuando no se han dado cuenta que hemos pasado una de las peores crisis económicas y sanitarias del país. Entonces hay que aliviar esa carga financiera. Vamos a inyectar 3.000 millones de dólares con tasas de interés más bajas, con periodos de gracia para poder reactivar estos sectores. Esa inyección sería inmediata. ¿Perdón? Esa inyección económica sería inmediata, porque hablamos de que muchos quieren emprendimientos que empiezan a surgir, pero lamentablemente para la reactivación económica no hay ese espacio porque muchos han quedado endeudados, usted bien lo dice, con las bancas y se encuentran muchos de ellos en la central de riesgo, lo cual es complicado salir de esa parte y es un limitante para que puedan poner sus negocios o emprender. Sin duda alguna, hay que generar un alivio financiero y ese es parte de los compromisos que tenemos con el compañero Andrés Arauz. Alivio financiero para poder reestructurar, obligar a las instituciones financieras, no darles la posibilidad como lo hicieron supuestamente en la ley humanitaria, sino obligarles a las instituciones financieras, primero, a que reestructuren todas estas deudas. Segundo, a revisar un poco, hay que revisar esa tasa de interés. No puede ser que para los tramos más pequeños o para los sectores más pequeños del emprendimiento, para la economía popular y solidaria, la tasa de interés sea de hasta el 28%. Es increíble lo que sucede en el Ecuador. Pero adicional a eso, vamos a inyectar en la primera semana de gobierno, y esto es muy importante, en la primera semana de gobierno vamos a inyectar 1.000 millones de dólares en la economía. ¿Cómo? Entregándoles o invirtiendo $1.000 en 1 millón de familias de los quintiles más pobres, del quintil 1 y del quintil 2. ¿Por qué? Esto cumple 2 objetivos. El primero son recomendaciones de carácter internacional de Naciones Unidas. Hay que fortalecer el sistema de protección social, hay que evitar que nuestros jóvenes dejen de estudiar. Hay un 20% de deserción escolar porque la gente no tiene recursos ni siquiera para la conexión, mucho menos para poder comprar una computadora o un teléfono para poderse conectar. Y tercero, también con esto logramos solventar parte de las necesidades de alimentación de la gente, necesidades básicas de alimentación y salud. Gente que está en la extrema pobreza, que vive o que sobrevive con $1.50 al día. Entonces es necesario darles un alivio, darles una ayuda a esta gente, un apoyo para que incluso detrás de eso se pueda generar empleo. Ahora muchos candidatos... empleo con inyección? Muchos candidatos de esta propuesta han criticado, han dicho que es algo demagógico y se preguntan también los ciudadanos de dónde van a obtener esos 1.000 millones de dólares para entregar $1.000 a cada familia.
Con todo gusto les respondo a esas inquietudes. Claro, aquellos dicen que es demagógico, pero no dijeron que era demagógico cuando les perdonaron 1.500 millones de dólares a las empresas más grandes del país y a las transnacionales. ¿Quiénes votaron a favor de ese perdón? Pachacuti, revisen la votación de Pachacuti. Votaron a favor de ese perdón el movimiento Alianza País, votaron a favor de ese perdón el señor Lazo, el señor Nebot, es decir, todos votaron a favor de perdonar 1.500 millones de dólares a los grandes empresarios, pero cuando se trata de darles a la gente más pobre o de inyectar recursos en la economía, ahí sí dicen que es demagógico, y no fue demagógico cuando les perdonaron 1.500 millones de dólares a los más grandes. Pero ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Eso es muy importante. Primero decir que eso también cumple otro objetivo. El primer objetivo es social, el segundo objetivo es un objetivo económico. Si logramos inyectar en la primera semana 1.000 millones de dólares en la economía, eso nuevamente genera una capacidad de consumo. Si es de consumo, va a incrementar la demanda. Si se incrementa la demanda, se incrementa la producción. Si se incrementa la producción, se incrementa el empleo. Y si se incrementa el empleo y la producción, el Estado recupera parte de esa inversión de 1.000 millones de dólares a través de impuestos y tributos. Entonces, parte de esos recursos recupera el Estado, por un lado. Por otro lado, ¿de dónde lo vamos a financiar? Nuestro paquete es de 8.400 millones de dólares para los próximos 4 años. Se estima que por cada 1.000 millones de dólares de inversión, se podría generar, según el sector, se podría generar cerca de 100.000 empleos. Es decir, vamos a generar cerca de 800.000 nuevos empleos con seguridad social. No del monito emprendedor, no de la señora que le mande a vender los bollos o los tamales a su hijo, como cree un banquero, como cree algún ex prefecto de la SUAY. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esos recursos? Solo les doy un dato para comparar. Resulta que en el gobierno de Moreno se pidieron 5.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional al 3%. Y resulta que parte de esos recursos están depositados en un banco en Suiza, en las reservas más altas de la historia del Ecuador, ganando menos del 1%. Es decir, pedimos al 3% de interés al Fondo Monetario Internacional para depositarlo en un banco en Suiza, ganando el 1%, cuando aquí en el Ecuador tenemos la peor crisis económica y la peor crisis sanitaria, con más de 37.000 muertos en exceso. Les pongo un ejemplo más sencillo. Es como si su hijo está enfermo, usted va a la cooperativa de ahorro y crédito, pide plata, pide un préstamo, y no va pues y coge esa plata y lo pone en una póliza, sino lo que hace es con esa plata cura a su hijo. Lo que ha hecho Moreno no tiene nombre, es una incapacidad y una negligencia absoluta. Pidieron 5.000 millones de dólares al 3%, aquí tiene 30.000 muertos en exceso y resulta que esa plata van y lo depositan en Suiza, en un banco en Suiza, y hoy tienen 8.000 millones de dólares ganando menos del 1%. Entonces es torpe lo que están haciendo. ¿Y por qué tienen depositada esa plata? Porque el Fondo Monetario Internacional dice que tienen que tener plata para poderles pagar la deuda. Entonces no le importa que la gente aquí en Ecuador se muera de hambre o la gente en Ecuador no tenga empleo. Nosotros, que hemos sido la única bancada de oposición y la única fuerza de oposición a este gobierno, sí sabemos cómo administrar los recursos del país, lo hemos demostrado con todas las obras que hemos construido en Gualaceo, en Pauta, en Chorros de Legue, en el SICSIC, en todo lado tenemos obras de la Revolución Ciudadana, pero sobre todo logramos conseguir empleo para la gente y logramos sacar a cerca de 2,5 millones de ecuatorianos de la pobreza. Eso hizo la Revolución Ciudadana y lo vamos a volver a hacer con nuestro candidato a la presidencia, el compañero Andrés Arauz. Continuando con esa misma propuesta que tienen de la entrega de los $1.000, ¿y cómo se tiene a la base de datos para saber a quiénes se va a entregar, para que sean los grupos más pobres los beneficiados, y también dar un seguimiento para que se cumpla el propósito de generar ese alivio económico? Eso es muy importante y ustedes ahí, esa pregunta es importantísima, porque lo que se trata es de inyectar dinero en la economía para poder generar consumo y hay que orientar ese consumo para que sean productos ecuatorianos los que se consuman, es decir, a través de las cadenas de supermercados, que esos recursos no estén orientados para otro tipo de suntuarios, digamos así, y mucho menos para comprar alcohol o alguna otra cosa similar. Entonces hay que orientar bien ese consumo de los $1.000 a 1 millón de familias para que pueda solventar sobre todo las necesidades de alimentación. Hay gente que está pasando hambre en el Ecuador, hambre.
También las necesidades desde el ámbito educativo, los niños que no dejen de estudiar. Tercero, las necesidades desde el punto de vista de la salud. Hay gente con enfermedades catastróficas, hay gente con enfermedades graves, no transmisibles, incluso hay gente o personas con discapacidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros y en el Estado se ha generado un registro social, eso lo tienen todos los países del mundo. En el caso del Ecuador entendemos que se llevó adelante una actualización del registro social para poder ubicar a los quintiles 1 y 2 de pobreza, es decir, la pobreza más grande, la pobreza extrema. Y vamos a cotejar con una base de datos, estamos levantando información a través de los diferentes cantones y a través de las diferentes brigadas de la Revolución Ciudadana y de las listas 1, para poder inscribir a esas personas, levantar esa información y poder cotejar con el registro social que tenemos en el Ecuador, para que esos $1,000 a 1 millón de familias efectivamente llegue a las personas que hoy están pasando hambre, a esas personas que necesitan esos recursos para poder reactivar su economía y para poder también a la postre generar empleo. De acuerdo, pasemos a revisar por cuestiones de tiempo también el ámbito educativo. En lo que era la época, como denominan la Revolución Ciudadana, ustedes implementaron los exámenes de acceso a la educación. Y hay otros candidatos que también acabamos de escuchar, proponen eliminar esos exámenes y darles mayor accesibilidad a los estudiantes. En este caso, ¿cuáles son de pronto reformas ustedes que tendrán en la ley de educación? Bueno, muchas gracias. Hay que entender la educación como un proceso integral, no solo con la propuesta demagógica. Sí le he escuchado a un candidato a la presidencia mencionar el tema de la eliminación de la CENESID, como si eliminando la CENESID se resuelven los problemas del Ecuador, y no es así, o los problemas de los estudiantes. Hay que entender el modelo educativo desde las fases iniciales, desde aquellos niños que hoy tienen 2 años de edad, porque los primeros 2 años son fundamentales en el desarrollo de un niño, porque desarrolla las capacidades cognitivas, es decir, la habilidad para aprender. Si un niño que tiene desnutrición infantil no va a tener esas mismas capacidades que un niño que no tiene desnutrición infantil, entonces hay que empezar por ahí. El programa de protección del Estado tiene que ser inclusive en las etapas iniciales, a través de los IBBs, de los NHs, hay que fortalecer lo que ya hizo la Revolución Ciudadana, y ya luego en el ámbito educativo, sobre todo en el ámbito de educación superior, hay que ampliar la capacidad de las universidades. O sea, en el año 2019, por ejemplo, la capacidad que tenía la CENESID o la oferta académica era de 105.000 cupos a nivel nacional. Esa es la oferta académica, no hay más capacidad hasta el 2020. Entonces, se presentaron 188.000 estudiantes para rendir el examen. Si es que quisiéramos que todos ingresen a la universidad, ¿qué es lo que se necesita? Ampliar la capacidad de 105.000 a 108.000. Si usted elimina el examen de ingreso, no resuelve los problemas del país. Se necesita generar nuevas carreras técnicas y tecnológicas, y darles el título de tercer nivel. Son carreras técnicas que hay que armarlas con los sectores productivos, con los sectores industriales, empresariales, para saber qué tipo de profesionales necesitan hoy en día el país. Segundo, hay que generar diferentes modalidades de educación. Creo que la virtualidad es una de las formas también de poder generar un modelo educativo, hay que perfeccionarlo. Hemos visto en la pandemia cómo nuestros hijos están estudiando a través de esta modalidad, y las universidades en el mundo ya están trabajando en esa forma de poder llegar a los estudiantes. Eso nos puede ampliar la capacidad de las universidades sin generar inversiones en infraestructura, por ejemplo, sino en inversiones en tecnología, en conectividad, en las mallas curriculares, en el fortalecimiento en esas áreas. Entonces, aquí hay una propuesta que es integral. Yo ayer debatía con el candidato de Pachacuti, con la candidata de Pachacuti. Ellos lo que dicen, vamos demagógicamente, dicen, vamos a eliminar la CENESID, luego vamos a generar un propedéutico, y al final terminan dando un examen. Entonces, ¿qué han eliminado? Eliminan la CENESID, eliminan el examen de ahora, le hacen que el estudiante vaya a un curso propedéutico, y al final terminan dando un examen porque no han ampliado la capacidad. Entonces eso no resuelve los problemas, y cuidado, se dejen engañar, queridos jóvenes.
los únicos que hemos creado 4 universidades. En más de medio siglo no se han generado nuevas universidades públicas en el Ecuador. ¿Quién generó 4 nuevas universidades en la Revolución Ciudadana? Fue Correa. Fuimos los únicos que generamos 4 universidades, y no cualquier universidad. La Universidad de las Artes en Guayaquil, la UNAM, que es la universidad especializada para poder fortalecer el sistema educativo a través de nuevos maestros. Generamos IQIAM, que es el gran laboratorio a nivel de la Amazonía, y generamos también la Universidad en Imbabura, Yachay, que es la Universidad del Desarrollo y de la Ciencia del Conocimiento. Es decir, 4 universidades de carácter mundial que están al servicio de los ciudadanos. ¿Qué otro presidente de la República hizo una nueva universidad en el Ecuador, una nueva universidad pública de ese nivel? Nadie. Entonces no se dejen engañar, jóvenes. Se necesita fortalecer a través de recursos las capacidades de las universidades para poder ampliar. Y quizás termino con este dato que es importante. Ahora existen 850,000 estudiantes en el ámbito de la educación superior. Nosotros queremos ampliar con inversiones y con estas nuevas modalidades y con carreras técnicas a 1.100.000, es decir, pasar de 850,000 a 1.100.000 estudiantes en los próximos 4 años. De acuerdo, para ir ya cerrando la entrevista, para que nos dé o nos repita nuevamente el equipo de trabajo o de asambleístas que están optando por llegar acá en la provincia de La Suay a tener un puesto en la Asamblea Nacional. Muchas gracias. Miren, nosotros tenemos la lista más joven de La Suay. Hemos apuntado a la renovación, gente con mucha experiencia en el ámbito privado, en el ámbito público. Tenemos una candidata de Gualaceo, y le mando un abrazo a la compañera, a la Valeria Gómez, que seguramente está escuchando y pendiente de esta entrevista. Gualaceo tiene su representante a la Asamblea Nacional, que es nuestra compañera Valeria Gómez. Hemos logrado generar un equilibrio en la lista, porque hay una representación de todas las cuencas hidrográficas de la Suay, y de lo urbano y lo rural. Estamos encabezando la lista, J. Lloret. Nuestra alterna es Mabel Méndez, que es una catedrática universitaria, es profesora de la Universidad de Cuenca. En el segundo casillero está Andrea González, que también es de la ciudad de Cuenca. Ella es arquitecta y diseñadora de modas, también es artesana. Tenemos a nuestro compañero alterno de Andrea González, que es el compañero Freddy Barros. Freddy es el vicepresidente de la Federación de Artesanos de la Suay, es decir, los artesanos de Gualaceo también están representados en nuestra lista, y seguramente Freddy va a ser un asambleísta de los artesanos, y con esa representación de la Suay. En tercer lugar está el compañero Manuel Alvarado. Manuel ya fue candidato a la prefectura de la Suay por la Revolución Ciudadana, es un joven dirigente, y también ha sido presidente del gobierno parroquial de las parroquias de Checa, de las parroquias de Cuenca. Él fue presidente de la parroquia de Checa, tiene la experiencia necesaria. Como alterno está la compañera Andrea Espinosa, ella fue dirigente nacional de los estudiantes. Andrea es abogada. En cuarto lugar está nuestra compañera Valeria Gómez, que está próxima a graduarse de ingeniera ambiental, y representa la cuenca de Santa Bárbara. Y el compañero también alterno de la compañera Andrea González es el compañero Cristian Rivera, que él es un joven emprendedor con maestrías y representa la cuenca del Paute, porque él es de Paute. Y terminamos con Camilo Ponce Enríquez, que está representado, y la cuenca de Cubones, que está representado con el compañero Renzo Gutiérrez, y cuya alterna es la compañera Belén Sarmiento, que fue dirigente estudiantil y también es una joven profesional del derecho, es abogada. Es decir, hay un equilibrio en la lista más joven en promedio es de 32 años de edad. La provincia de La Suay está representada y es gente con capacidad, con convicciones, con principios, y sobre todo, queridos hermanos gualaceños, es gente de manos limpias. No van a encontrar ninguna acusación, ninguna mancha, digamos, en nuestras hojas de vida, porque somos gente con vocación de servicio para poder aportar en el desarrollo del país. Bueno, le queremos agradecer por haber estado esta mañana en Radio Toquilla. Muchas gracias a ustedes, simplemente un mensaje de final. Gracias por el espacio Radio Toquilla, ustedes siempre nos han abierto las puertas, yo quedo muy reconocido con ustedes. Y decirles al pueblo gualaceño y a la gente de la provincia de La Suay, este 7 de febrero vamos a recuperar el futuro, vamos a recuperar la esperanza, vamos a recuperar el empleo, vamos a recuperar la economía, la salud y la educación
vamos a recuperar las obras que teníamos con la Revolución Ciudadana y necesitamos de su apoyo a través de las listas 1, la lista de Correa, la lista de la Revolución Ciudadana. Vamos a volverle a dar dignidad al pueblo ecuatoriano para que cuando suene ese himno nacional fuera de las fronteras patrias, nuestro pecho se hinche de orgullo de pertenecer a este Ecuador y que no nos vuelvan a retroceder como lo han hecho estos gobiernos cercanos a la banca, cercanos a aquellos sectores que históricamente le han deteriorado las condiciones del país. Vamos a recuperar el futuro, vamos a recuperar el empleo y con su apoyo y las listas 1 vamos a recuperar ese futuro de prosperidad para los azuayos, para los ecuatorianos, para los gualaseños. Muchas gracias por el espacio. Así es. Bien, queremos agradecer entonces la presencia de Juan Cristóbal Lloret, él es candidato como primer candidato.